Vamos a arrancar con el capítulo 9. Vamos a orar primero. Papá, qué gran placer, papá, poder acercarnos al trono de la gracia con esta libertad, con esta confianza, con esta invitación tuya, a que podamos ir como estemos, eh, confiados, de saber que tenemos un sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. Toda su figura está ahí y Él es la puerta que permite que nosotros lleguemos a ese lugar. Papá, en esta noche te pedimos que nos ayudes a poder meditar sobre el capítulo 9 de Romanos. Y dale con Romanos, capítulo 9 de Hebreos. Eh, pero vos ya sabes. Así que bueno, nos quedamos en tus manos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Tendré que leer Romanos? Bueno, que el tipo está con Romanos. No, vamos al principio, perdón. El PowerPoint está al final. Arranquemos. Hebreos 9. Cuando lo principal ya no es sombra. Todo el Antiguo Testamento nos habló de sombras y cuando empiezan a verse nítidas las cosas principales, la esencia de aquellas sombras, no podemos más que abrir la boca y quedar estupefactos con lo que estamos viendo. Venimos en el capítulo 7 de contemplar a Melquisedec, a Jesús, que Dios, con todo su poder, con toda su autoridad, el Padre, le dice a Jesús: hoy vas a ser Melquisedec, porque yo te lo juré, hoy vas a ser sacerdote para siempre. Y dejamos el capítulo 7 viendo este nuevo sacerdocio, que no es una función, no es que Jesús está haciendo una función de un sacerdote que está prendiendo las lámparas, que está haciendo esto, que está haciendo lo otro, que está haciendo... No, no es que está haciendo una función, sino que es una persona absolutamente viva y que en él condensa todo. Es como, Jesús es como un agujero negro en donde Dios depositó todo. Pues esa es la voluntad de Dios según Efesios 1:10. Poner todo en Cristo Jesús. Entonces, si Dios pretende poner todo en Cristo Jesús, fuera de Jesús no va a quedar nada. Entonces, todo lo que veamos, por eso a veces me dicen que soy medio pesado, decir, ¿dónde está la fe? La fe es Jesús. ¿Y la esperanza? La esperanza es Jesús. Eh, la luz es Jesús, la puerta es Jesús, el acceso a Dios es todo, porque todo lo puso Dios en Jesús. Si algo quedaba fuera, nosotros ya no tenemos acceso a ese algo, porque el único acceso que tenemos es a través de Jesús. Entonces, es fantástico que tengamos este sumo sacerdote que nos entiende en todo porque sufrió en su cuerpo todas las enfermedades, todas las tentaciones. Nos entiende. Entonces, venimos de la semana pasada de contemplar en Hebreos 8 una declaración audaz a más no poder. Dios declara ya que el pacto que había hecho con Israel es viejo, que se está envejeciendo y que tiende a desaparecer. El Espíritu Santo, a través del autor de Hebreos, les está diciendo a una congregación hebrea que Él va a volver a hacer un pacto. ¿Sí? Entonces, tenemos el nuevo pacto y ahora lo que vamos a ver en este día es que el Espíritu Santo nos va a abrir una cortina. ¿Qué cortina? la del tabernáculo terrenal, para mostrarnos ese diseño y desde ese diseño mostrarnos que el tabernáculo no era inútil, sino insuficiente. ¿Sí? El tabernáculo no era algo inútil porque fue algo que estableció Dios, pero era insuficiente. ¿Por qué? Porque era externo,
tenía que ver con todo lo externo, con lo ritual, con la carne, con religioso, pero no podía cambiar el interior de las personas. Entonces, en el capítulo 9, el sacerdocio cambia de órbita, de ambiente, de dimensión. Ahora ya tenemos un sacerdote, y como hay un sacerdote, la figura principal, y como tenemos una nueva ley, y como tenemos un nuevo pacto, ahora nos va a explicar el autor de Hebreos cómo se hizo ese pacto. Y acá aparece por primera vez la palabra sangre en todo el libro de Hebreos. El libro de Hebreos espera hasta el capítulo 9 para hablarnos de la sangre. Entre comillas o entre paréntesis. Cuando está hablando de la sangre, no está hablando del líquido. No está hablando de que si es RH positivo, grupo B, grupo A, grupo 0. Está hablando de que donde hubo sangre es porque hubo una persona que murió. Es porque hubo un sacrificio. Entonces, a mí me enseñaron cuando estaba recién convertido, si venía alguna situación, yo tenía que decir, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo. Y ocurrían milagros y Dios te liberaba en esa ingenuidad a veces, ingenuidad de un niño que entiende que la sangre de Cristo tiene poder, pero cuando uno va creciendo, sí la sangre tiene poder, pero en realidad el que tiene poder es Jesús, no la sangre. Si no, parece que somos medio macumba, a la sangre, clamamos a la sangre, no, clamamos a la persona que derramó esa sangre. Es lo mismo que cuando alguien va a pedir la mano de una novia. ¿El padre le da la mano nada más? No, que me llevo todo, me llevo el combo completo. Me llevo los pies, me llevo el cuerpo, me llevo la cabeza. Entonces, acá es algo que por gramática se nombra una parte por un todo. Entonces, la sangre significa el todo del sacrificio. Entonces, la sangre deja de ser de animales y empieza a ser del cordero perfecto. Se me están pasando las diapositivas solas. No sé qué le está pasando al PowerPoint. No sé qué le dice. Deja de ser de animales y el lugar santísimo es algo que yo me desayuné hace muy poco con este maestro que estudiamos y que sabe de hebreos, que sabe hebreo. En el original no dice el lugar santísimo, es el santísimo o el lugar más santo, pero sin la palabra lugar. Entonces a mí me hace mucho más sentido, pero no puedo dejar de poner la palabra lugar porque en la Biblia dice lugar. Y si llego a sacarle una palabra a la reverendísima Biblia Reina Valera 60, creo que me cuelgan del obelisco. Entonces, y el lugar santísimo deja de estar en la tierra, o sea, el santísimo deja de estar en la tierra. Teniendo ese mapa, acá está más o menos el quiasmo. Ustedes ya, todos los que están acá, no lo tengo que explicar otra vez lo que es un quiasmo. Son la estructura literaria que rima ideas. Entonces tenemos el capítulo 9 más o menos así diagramado. El primer pacto tenía ordenanzas terrenales. Solo el sumo sacerdote accedía una vez al año. El Espíritu Santo mostraba que el camino no estaba abierto. ¿Por qué? Porque se necesitaba sangre para poder entrar. A nadie se le ocurría poder entrar a la presencia de Dios sin sangre. Entonces, el Espíritu Santo dice, el camino no está abierto. Cristo entró en el lugar celestial con su propia sangre. No es que mató un animal, no, su propia sangre. O sea, su propio sacrificio. El sacrificio que el Padre hizo de el Hijo, siendo el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. El centro del capítulo 9 es el versículo 14 que dice, ¿cuánto más? Exponencialmente. Ese cuánto más
capaz que se queda corto en español, es muchísimo más, recontra mucho, mucho a la 20ª potencia, qué sé yo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo limpiará ya no vuestros cuerpos, ya no los utensilios, no el templo, vuestras conciencias de obras muertas? Y acá se empiezan a repetir las ideas. Cristo entró en el lugar celestial, Cristo es un mediador de un nuevo pacto, validado por su muerte. El nuevo pacto tiene una firma. La firma es la sangre de Cristo, o sea, el sacrificio. Por eso cuando celebramos la Santa Cena decimos el nuevo pacto en su sangre. Todo pacto requiere sangre. Moisés rociaba todo, hasta el monte fue rociado cuando hicieron el pacto con Israel. El tabernáculo era todo rociado con sangre. Cristo entró en el cielo mismo y no con sangre ajena. Y por último, como que cierra el círculo en este párrafo o en esta parte del texto, cierra el círculo, ya que entendemos que el escritor no escribió el capítulo 9, sino que escribió una carta. Pero parece que está muy armonizado el que decidió que todos estos versículos pertenecieran al capítulo 9 porque es una idea bien formada, empieza y termina bien. Entonces, en este caso, el capítulo da un principio y final, y al final, este Jesús va a venir por segunda vez, no ahora para morir, sino para salvar a los que los están esperando. Entonces, vamos a leer el capítulo 9. Yo le voy a poner algunas. Lo vamos a leer todo. Total, no nos vamos a morir. Para que pueda tener sentido, aunque después vayamos versículo por versículo, necesitamos meternos de lleno en todo lo que se está diciendo, ya sabiendo de dónde viene, capítulo 7, capítulo 8, y acá en el capítulo 9. Fíjense que todavía no se nombra la palabra fe, como que dentro de las iglesias la palabra fe es la más importante. Fíjense que el escritor de Hebreos todavía ni la menciona. Se va a esperar hasta el capítulo 11. Ahora bien, dice 9, versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no podemos hablar en detalle. Me entra toda la intriga, pues no sé para qué dice eso, porque me agarra más necesidad de saber por qué no nos dice más. Versículo 6. Y así dispuestas estas cosas, ¿qué cosas? Las del tabernáculo. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender. Otra vez lo voy a leer, ¿eh? Dando el Espíritu Santo a entender con esto. Bien, qué importante que era lo del tabernáculo y todo, porque el Espíritu Santo estaba hablando con eso. Que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Uf, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Eso es para meditar mucho, ¿eh?
Eso es para meditar. Si la primera parte todavía se mantiene en pie, uno no tiene entrada en la segunda. Lo cual es símbolo para el tiempo presente. Otra parte importante. Es símbolo para el tiempo presente. Para el tiempo presente de los hebreos que estaban recibiendo esta carta, pero también para nosotros. Lo cual es símbolo para el tiempo presente. Según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden. Otra vez, ahí debería estar en mayúscula y subrayado. No pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta que el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, ese pero debería ser, pero, contraste entre todo lo que se viene hablando. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿Cuál es el más amplio y más perfecto tabernáculo? Uno que no es de hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterno rescate, eterna redención. Y acá explica, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de qué? La carne. ¿Cuánto más? La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de herencia eterna, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador, en este caso Jesús, nuestro testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata, hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. El pueblo fue rociado con sangre, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Figuras de las cosas celestiales fueren purificadas así. Pero, contraste, cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar. Si tenés un resaltador, metele el resaltador ahí. Quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio.
así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Muy bien. Ahí tenemos entonces todo lo que es el capítulo 9. Bienvenida, Vero, la hiciste. Llegaste. Qué bueno verte. Entonces, empecemos con el capítulo 9, versículo 1. El primer pacto tenía ordenanzas terrenales, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Primer pacto. ¿Se refiere a qué? Al pacto mosaico. El pacto que en el capítulo 8 nos dice que ya envejeció, que ya no hay que hacerle caso, que ya, porque hay un nuevo pacto. Toda la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, todo. La ley también, el antiguo pacto también. Pero yo ya no lo tengo que obedecer porque hay un mejor pacto. Si yo me detengo a obedecer el antiguo pacto, estoy diciendo que Jesús lo que hizo no tiene valor. No tiene valor. Hasta ese punto es blasfemo todavía celebrar la fiesta, circuncidarse, no sé, reunirse los sábados porque hay que reunirse los sábados, todo ese tipo de cosas. Entonces, dice, ordenanzas de culto. ¿Qué eran las ordenanzas de culto? Las regulaciones, ritos establecidos, la liturgia sagrada, que era una liturgia que ya estaba preestablecida y que no se podía salir de eso, no había nada improvisado. Las claves para entender esto: el antiguo pacto no era sin valor, tenía gloria, pero limitada. ¿Limitada a qué? Al tiempo. Tenía una fecha de vencimiento. El tabernáculo era verdadero, pero no lo definitivo, no era lo definitivo. Otra vez, era figura y sombra, hasta que apareciera el verdadero tabernáculo, que nosotros sabemos que es Jesús. Juan capítulo 1 dice, y Jesús, no se dice se hizo carne, dice tabernaculizó con nosotros. Entonces, fue como una tienda hecha de huesos, piel y carne. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. El autor describe los muebles del lugar, todavía no un lugar santísimo, pero el candelabro, lo que se conoce como la menorá, ahí siempre había luz continua y panes, los panes de la proposición en los que podían comer los sacerdotes y se renovaban cada sábado, una señal de comunión entre Dios y sus sacerdotes. Entonces en ese lugar había luz, alimento y presencia de Dios. Dígame si no está hablando de Jesús. Cristo como la luz del mundo, Cristo como el pan de vida, lo que estamos viendo los domingos. Lo yo soy de Jesús, yo soy la luz, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta. O sea, Él es todo y más. Entonces, cada vez que veamos algo, tenemos que ver a Jesús, porque era la sombra y Él es la esencia. El tabernáculo habla de acceso progresivo a Dios, de lo visible a lo oculto o a lo invisible. El autor de Hebreos nos va llevando desde afuera hacia adentro del tabernáculo para que podamos entender sobre todas las cosas el lugar santísimo. El segundo velo separaba el lugar santo del santísimo. La palabra, otra vez, lo explico otra vez, la palabra lugar no aparece. La palabra vendría a ser lo santísimo de lo santo. Este es no puedo dejar de decir la palabra lugar, porque estoy tan acostumbrado. Sin embargo, en el original dice, y ahí está lo santísimo de lo santo. Ese lugar era
totalmente restringido, solamente una vez al año entraba un sumo sacerdote, no sin sangre. ¿Qué entendemos por esto? Solo el sumo sacerdote entraba una vez al año con sangre. Cristo es el velo rasgado, Cristo es el sumo sacerdote. Y lo que nos está abriendo la mente, el escritor de Hebreos, es que el acceso ya lo tenemos abierto. El acceso está abierto, por eso Él es la puerta. Es más que Jesucristo no tiene un picaporte en alguna parte, no es que tiene una mirilla, no es que tiene bisagras. Básicamente la puerta es acceso. Tenemos acceso a Dios por Él, un acceso vivo. El incenciario de oro todavía no se entiende muy bien qué hacía el incenciario de oro, pero se entiende que era donde depositaban el incienso, que tenía preparaciones específicas y había siempre un aroma delante de la presencia de Dios. Apocalipsis dice que las oraciones de los justos son como ese incienso que sube delante de Dios. Y dentro del lugar santísimo, o en el lugar santísimo, una vez que cruzamos el velo, se encuentra el arca del pacto, el símbolo máximo de la presencia de Dios. En inglés se lo conoce como mercy seat, que es donde se sienta la misericordia, donde se asienta la misericordia, donde Dios es como el trono de Dios. El maná es provisión divina, el maná estaba dentro del arca, la vara de Aarón, la autoridad sacerdotal y las tablas del pacto, la ley escrita por Dios. Las tres hablan de Jesús. Maná, la vara de Aarón como sumo sacerdote y la ley escrita, donde Jesús es el verbo, ¿sí? Y Él es el pan de vida. El maná, ¿se acuerdan que cuando vimos, Él dice, Moisés le dio maná del cielo? Mi padre le dio, pero yo soy el verdadero pan del cielo. Entonces, dentro del arca está la provisión, el maná, el sacerdocio y la palabra. Todo lo que nosotros tenemos en el sumo sacerdote Jesús. Todo apunta a Jesús como cumplimiento vivo. Pan del cielo, sumo sacerdote eterno y verbo encarnado. Está todo ahí. El que no lo ve es porque no lo quiere ver. O porque está mirando mal. Está mirando muebles, está mirando con los ojos carnales que, es un edificio, no, salite de ahí, porque como leímos, el Espíritu Santo daba a entender, o sea, el tabernáculo era algo profético con lo que el Espíritu Santo estaba hablando de cómo iba a ser el Mesías que iba a venir. Sobre el propiciatorio estaban los querubines, la gloria de Dios cubría ese propiciatorio. Los querubines sabemos que eran unos tipos de ángeles, que son los que están encargados del trono de Dios. El propiciatorio era la tapa, ¿sí? Si se le levantaba la tapa, adentro estaba el maná, la vara de Aarón y la ley. Y entonces se tapaba con esa tapa y arriba estaban los querubines. Esa fue la tapa que, no me acuerdo el nombre, si ustedes se acuerdan me lo dice, el que levantó la tapa en los tiempos de David, que por querer mirar adentro se estiró la pata. No era Indiana Jones, la película de Indiana Jones también pasa lo mismo, pero no me acuerdo. Nota, el autor intencionalmente no se detiene en más detalles. ¿Su foco es lo terrenal? No, su foco es lo celestial. Y el contraste entre el tabernáculo terrenal y el celestial. El foco está ahí, porque esta gente se estaba queriendo volver al judaísmo e iban a estar en un culto vacío, en un culto de la nada, cuando ahora podían entrar directamente al trono celestial. Entonces, Hebreos 9 del 1 al 5 prepara el terreno para demostrar que todo lo que el tabernáculo representa fue cumplido en Cristo, en el Cristo, en Jesús.
lleva de lo invisible de lo visible a lo invisible, de lo simbólico a lo sustancial, o sea, de las sombras a la esencia, de lo repetido a lo definitivo. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que el culto era repetitivo, había que hacer sacrificio, sacrificio. En cambio, Jesús, un sacrificio, una vez y para siempre, lo definitivo. Jesús no solo cumple estos símbolos, sino que los trasciende. No solo los cumple, ¿cuáles? El del pan, el de la luz, el del sacerdote, el de la ley viva, el de la presencia y el del camino de acceso a la presencia de Dios. Es todo y más. Nos quedamos cortos con esto. Entonces, el culto se quedaba en lo externo. No tocaba lo más profundo del ser humano. ¿Por qué? Porque era externo. Tenía que ver con la carne, con lavarse bien, con... pero el corazón no estaba ahí. Por eso dice que la conciencia, el centro es, ¿cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias? La conciencia es la que discierne. La conciencia es el altar interno que nosotros tenemos. El altar interno en donde nosotros podemos decidir lo que es puro y lo que no es puro. Que podemos decidir lo que es santo y no es santo. Es ahí en donde nosotros podemos discernir lo que es muerto de lo que es vivo. Entonces una conciencia tenía que ser redimida para poder tener intimidad con Dios. Hasta acá era todo externo. Pero ya venido el sumo sacerdote, su sangre limpia, o sea, su sacrificio, llega hasta lo más profundo del ser, tocando la conciencia. Entonces, podemos servir al Dios vivo. Si la conciencia no es limpiada, solo hay un ritual. Pero si la conciencia es limpia, escucha a Dios y responde. El culto se vuelve en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca a Dios. Y entonces ahí está la conciencia. Ahora, con este nuevo sumo sacerdote, con este nuevo nacimiento, dentro de este nuevo pacto, dentro del trono de la gracia, porque es ahí donde ministramos a Dios. ¿Qué es la conciencia? Acá lo que está en juego es mucho más que parecer algo. ¿Qué tipo de acceso tenemos a Dios? ¿Qué calidad de relación tenemos con Dios? ¿Cuánto pesa nuestra esperanza basada en lo anterior, en relación, en saber cómo es Él, saber lo que quiere, saber qué quiere de mí especialmente? En vez de entrar en ritos y cumplir con hábitos y no, 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 es entrar y decir, acá estoy. Y Él te conoce por nombre, me conoce por nombre. Y entonces en ese lugar nosotros poder decir, bueno, no quiero más cosas muertas en mi conciencia. Por eso dice, limpiará vuestras conciencias de cosas muertas. El sistema levítico tenía forma, tenía gloria, tenía belleza, pero era terrenal. Con todo lo bello del tabernáculo era terrenal. Ahí se iba a quedar. Sin embargo, ahora eso que nos parece fantástico está en el cielo y nosotros estamos dentro de eso. Entonces este sistema funcionaba como un relojito. Había rituales, se ofrecía sacrificios, era todo muy metódico. ¿Sí? Era como, ustedes me largan a mí en una iglesia, yo ya sé lo que tengo que hacer. ¿Eh? Sé que oramos para empezar, vienen las 3 rapiditas, las 2 lentas,
entre medio oramos por la ofrenda, después viene una predicación y cerramos con una administración, llamamos a todos adelante que pasen y lloren y hagan algo y nos vamos a casa, todo bien. Si no está involucrado la conciencia de los participantes de todo eso, es un rito. No estoy diciendo que eso es lo que ocurre. Estoy diciendo, si fuera que no hay conciencia, que no hay rendición del corazón en todo eso, es un rito. El sistema funcionaba como un reloj, pero el acceso era limitado. El pueblo quedaba esperando afuera a ver que saliera el sumo sacerdote. Y no era participante de lo que estaba pasando. Sin embargo, ahora nosotros tenemos el acceso y somos como ese sumo sacerdote que entraba en la presencia de Dios, no el pueblo que estaba afuera. Somos los que entramos con Jesús, porque nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Él. Entonces estamos ahí, donde se cocina el bacalao, como decían en mi pueblo. No estás en el banco no estás haciendo banco de suplentes, sos titular. Somos titulares, somos parte, pero esto tiene que involucrar un descansar en Jesús, descansar en su obra. No requiere esfuerzo, no requiere sudor, requiere entrega, requiere entender. Y cuando lo vemos en todo su esplendor, ahí podemos decir que estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad. Para terminar, no los quiero cansar con todo esto. Me gustaría, siempre que vemos esto, a mí me gusta hacer el recorrido, ¿no? Y vamos a hacer un recorrido virtual por lo que es el tabernáculo. No, no dura mucho, esto dura 2 minutos. Así que ahí está el tabernáculo en el medio del desierto. Nosotros no podríamos entrar si no estuviéramos en Cristo. Imaginémonos que todo esto es Jesús. Entonces, nosotros no es que venimos de visita y decimos, bueno, yo entro, no. Es solo por creer en Jesús que podemos entrar. Ah, no lo voy a poder pausar. Oh, así que lo vamos a tener que ver de una y voy a tener que hablar arriba. Ahí está el tabernáculo. Esto a mí me sirve mucho para la oración. Yo estoy en Jesús, estoy en el tabernáculo. Y cuando me pongo a pensar en esto profético del Espíritu Santo, que habló a través de todo este mobiliario, apenas entro veo sacrificios. Ahí no está el sacerdote matando ovejas, cortándola en pedazos. No hay fuego, no están quemándose. ¿Por qué? Porque mi sacrificio fue Cristo. Él fue el sacrificio, eso ya no está. El lavacro, donde yo me tengo que limpiar, tampoco. Ya soy limpio por la sangre de Cristo. Y acá está el primer velo en donde entro en el lugar santo. Y ahí está Jesús representado por el candelabro que le daba luz a todo el lugar. Él es la luz, Él es mi luz, es el que llena su luz con cada rincón. Él es el que me alimenta. Su palabra es la que me alimenta, es Él el alimento de lo que yo necesito. Mis oraciones están delante de Él, mis oraciones suben como olor fragante. Y ahora ese velo que ustedes ven ahí no está. Yo puedo entrar directamente al trono de la gracia por invitación de Dios. Acérquense confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia, misericordia y favor. Y ahí está la presencia de Dios, ya no hay un mueble. Ahí está el Padre, ahí está el Hijo. Y solo podemos llegar porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos muestra cómo hacerlo. Entonces, todo esto que vemos como muebles, nosotros lo tenemos que transformar con los ojos del Espíritu, transformar con los ojos internos en la persona de Jesús. Y entonces todo esto me sirve para saber que yo ya me libré de todo esto que está acá. Ya no necesito más nada que todo esto.
porque hacer cualquiera de estas cosas sería pisotear todo el trabajo de Jesús. Y ahí vemos que de afuera no era nada lindo el tabernáculo. Ahí vemos las pieles. Era feo por fuera. Y ese es Jesús, sin parecer, como raíz de tierra seca, pero en el interior es donde está todo. En el interior de Jesús es donde nosotros encontramos lo que realmente es Él. Entonces, ayúdenme a orar en este sentido y terminamos con la primera parte del capítulo 9 de Hebreos, entendiendo esto, que nuestra posición es inmejorable. Estamos en el mejor lugar del mundo. Y no es Córdoba, no es Buenos Aires, no es Varadero, no es, bueno, no es Capital, es Jesús. Ese es nuestro lugar. La persona de Jesús es nuestro lugar, es nuestro santísimo. Y solo alcanza con cerrar los ojos y estamos a una oración de distancia de Él. A nosotros no nos une el Internet, nos une esa persona porque hay un solo Dios y un solo mediador. Y la iglesia es una. No hay más de una iglesia. Hay una cabeza. Hay una fe. Aunque haya muchas denominaciones, hay una cabeza, una fe. Vamos a orar. Cerrá tus ojos ahí donde estás si podés, con tus ojos internos, pensar un poco, pensarlo a Jesús con lo que hemos hablado. No se trata de lo que hiciste ni de lo que tenés que hacer. Se trata de lo que Él hizo. La entrada no depende de algo que hayamos hecho. Bueno, supongo que todos creemos. Eso es lo único que tendríamos que haber hecho. Después tenemos todo lo necesario para entrar. Estamos en Cristo. Y se nos está invitando, vengan confiadamente. Entonces, si yo entro en la presencia, soy limpiado. No importa con lo que venga, con la mochila que venga, no importa si vengo como un dálmata todo manchado, no importa si en este día me enojé, contesté mal, no me salieron las cosas, renegué, si no leí la palabra, si no oré. ¿Quién te está preguntando algo? Dios dice, vení confiadamente, acá arreglamos las cosas. Él adereza mesa en presencia de nuestros angustiadores. Nos sentamos con papá a la mesa. Y ahí es donde tenés que abrir tu corazón. Y ahí es en donde tenés que decir lo que él ya sabe, pero quiere que se lo digas. ¿Cómo te sentís? ¿Cuáles son tus frustraciones? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Cuáles son tus planes? ¿En dónde estás patinando? ¿En dónde estás? Y ese ejercicio es un culto agradable a Dios. No hay música, no hay púlpito, no hay micrófono, no hay pastores, no hay hermanos. Somos nosotros con Él. Y el hecho de que vayamos así, ya lo estamos adorando, en espíritu y en verdad. Porque Él hizo todo lo que estuvimos viendo, lo hizo para ese momento. No lo hizo para ritos, no lo hizo para que hagamos cosas, lo hizo para esa intimidad con nosotros. Mientras removes todos los obstáculos que puedan haber, te posicionás como hijo ahí delante de Él, en humildad, no venimos arrogantes, no venimos acá vengo yo, venimos en el nombre de Jesús. Decimos, papá, venimos en esta noche diciéndote que sos lo más grande que nos pasó.
Vos sabés cuánto nos cuesta la vida acá abajo. Si no, preguntale al que lo tenés al lado, a Jesús, que le costó mucho más que a nosotros. Me imagino que en este momento están moviendo la cabeza como diciendo, sí, la verdad que sí. Entonces no te vengo a contar nada que no sepas. Solo vengo a vaciarme y a llenarme de vos. Vengo a agradecerte la oportunidad de decirte papá, la oportunidad de tener una familia celestial. Te agradezco por haberme puesto dentro de la herencia, que podría haber sido solo para tu hijo, pero decidiste que también fuera para mí. Quizás acá en la tierra no tengo mucho, no tengo muchas posesiones, pero yo sé que allá me está esperando una herencia tuya, no por un tiempo, por la eternidad. Así que papá, todas las cosas que pienso que son problemas acá en la tierra, te las entrego. En esta noche hago un paquetito, te lo envuelvo con un moño y te lo entrego. Si a vos te parece bien darme la provisión que necesito, la sanidad que necesito, las fuerzas que necesito, el amor que necesito, la paz que necesito, acá estoy, un vaso, me vacío para que vos me puedas llenar. Y me voy a la cama sabiendo que vos me llenaste, más allá de que si haya sentido o no haya sentido, esto es por fe, no es por emociones. Y por la fe yo sé que vos lo has hecho. Vos nos pedís que seamos llenos. Y acá me estoy vaciando delante tuyo y delante tuyo no me puedo llenar de otra cosa que no sea de vos. Y vos sos ese Espíritu Santo en nosotros. Llenanos, papá, en esta noche. Llenanos. Llenanos de tu presencia. Llenanos ahora mismo. Que no quede ni un rincón de nuestro ser sin ser lleno. Si bien ahora vamos a abrir los ojos, vamos a conversar, vamos a hablar, yo sé que vos te quedás en medio nuestro. Y si hay algo que quedó en el tintero que esta noche antes de dormir, cuando apoyemos la cabeza en la almohada, lo último que hagamos es conversar otra vez con vos y arreglar el asunto. Te damos gracias, papá, por todo, en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.